Amigos de Pro y Contra, como todos los lunes, y estamos para hablar de fútbol con Carlos Maurillo. Carlos Maurillo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Para hablar, como dices, de fútbol y un tema que le gusta mucho a la gente, que es la selección peruana y más viniendo de una victoria que dejó algunas cosas muy claras y que eso es lo que pedía la gente. Se encontró claridad en Fossati. Déjame decirte que a mí me sorprendió, porque primero sentar de alguna manera Corso a Galese y luego hacer caso un poco al público con el ingreso del danés, del peruano danés. Digo que me sorprendió porque yo tenía otra idea de Fossati en universitario, ¿no? Sí, sorprendió a algunos, como mencionas, la exclusión, pero además la inclusión también de algunos nombres, como el de Ascuez, que no se le tenía como un central, podríamos decir, titular en la selección, pero así y hizo un buen partido. En medio campo colocó a Tábara, a Cartagena, que Cartagena era un jugador más de rol, siempre era de segundas partes para aguantar un poco más el resultado, para recuperar más la pelota, que son las características del jugador peruano que milita en la MLS. Pero sí, o sea, fue un equipo que esperábamos en el sentido de tres defensas, dos carrileros, un centro de campo muy compacto y dos puntas. eh, y bueno, resultó. Mencionas el ingreso de Sone, del jugador nacionalizado peruano que hizo su debut por fin en la selección peruana, pero no lo hizo en su posición. Él es un lateral por derecha. Fossati lo puso en el carril izquierdo, no se le vio muy cómodo, sobre todo el caso de los laterales, hay alguna excepción obviamente, pero se le ve que cuando le cambias de banda no es lo mismo un extremo puede tener un poco más de recurso, pero el lateral siempre busca línea de fondo y central, y en este caso Sone no tenía eso, no tenía cómo, porque tenía que hacer un enganche para su pierna hábil, pero veremos qué es lo que pasa el día de mañana contra República Dominicana, si va a seguir probando jugadores Fossati, que es para lo que debería de servir estos amistosos, sobre todo viendo el nivel de las selecciones a las que se va a enfrentar Perú. Ahora, ¿sabes qué es lo que me gusta de este seleccionado, por lo menos de la era Fossati y Maurilio? No sé si consideras, pero noto que todos los jugadores quieren ganarse el titularato. Nadie se siente seguro. Y eso creo que es una idea que ha dado Fossati en esta era, ¿no? O sea, no estás seguro en el puesto, tú tienes que ganártela. Yo hago el equipo y cada uno que se defienda como tal. Creo que suele pasar mucho con los jugadores, digo, con el cambio de entrenador, ¿no? Te tienes que ganar al nuevo entrenador. Por más de que te conozca, te tienes que ganar. Y bueno, podemos poner el ejemplo de Polo, que ya jugó con Fossati, que tiene la confianza plena de Fossati y no era titular en la selección peruana. En los últimos años no era titular porque no había ese rol de carrilero en el que sí, vas a defender, pero no te preocupes tanto por tu espalda, porque vas a tener a alguien, a un central más ahí. Y bueno, Polo dejó muy bien claro que ese es su puesto y que le va a dar mucho a la selección peruana, porque de su banda y de sus pies vinieron los goles que marcó Perú tan temprano en el primer tiempo. Otro nombre que podemos mencionar es el de Pablo Guerrero, en el que estaba en duda. Nosotros dudábamos, sobre todo porque jugaba en la UCB, pero venía de no jugar antes de ello. Solo había jugado dos partidos con la Vallejo. Es más, en el último encuentro salió lesionado, viajó a Brasil, pero fue, creo yo, que eh, la pieza que no encajó muy bien, porque la Padula sí jugaba, sí bajaba a recibir, y a Guerrero no se le vio muy acertado, se vio en una definición que mandó la pelota a la tribuna. Y con respecto a Nicaragua, se ha criticado mucho al equipo rival, pero es lo que teníamos, ¿no? Claro, que los demás equipos que son nuestros rivales en la serie eliminatoria, pues han tenido mejores rivales, ¿no? Pero Nicaragua, digamos, no es más que una pichanga
Vigo. No sé, ¿qué piensas tú? Sí, se criticó sobre todo porque nuestros rivales directos, o bueno, nuestros rivales en la región, han disputado partidos de buen nivel. O sea, Colombia jugó contra España, le ganó. Venezuela perdió 2-1 contra Italia. Caso de Brasil, Brasil es tema aparte, ha jugado con Este, Inglaterra y ahora va a jugar contra Bélgica. Entonces, pero, por ejemplo, selecciones como estas. O sea, Colombia, Venezuela, que Venezuela sobre todo terminaba muy atrás de nosotros en las eliminatorias, pero ha conseguido un gran partido contra Italia, que es actual campeona de Europa. Pero sí, sí es como se ve una selección que está jugando muy bien, pero la duda es esa, ¿no? El nivel de los equipos a los que nos vamos a enfrentar y se vio muy reflejada en la selección nicaragüense, una selección que si bien recuperaba el balón en su campo, transitaba muy rápido, pero en los metros finales se veía esa falta de claridad y un poco de calidad en los jugadores. Esperemos que la selección dominicana rinda un poco más que la nicaragüense, sobre todo para testear bien el nivel que puede entregar este equipo de Fossati. Ahora, con el partido, con República Dominicana, Fossati debe tener una idea clara de su equipo base, ¿no? Sí, yo creo que hay unos cuantos nombres que son clarísimos. O sea, Polo por la derecha es más que titular, va a ser 100% titular con Fossati. La Padula creo yo que también va a ser muy titular, va a ser muy titular. ¿Así? La composición, sí, la Padula sí. Corso abajo y Gales en el arco. La duda que tengo es quién acompaña a la Paula. Corso va a ser titular, va a ser titular. El centro del campo y después la composición de la defensa es lo que puede generar un poco de dudas. Quispe, cuando esté, va a ser titular. Quispe va a ser titular, pero hay algunos nombres en los que Fossati todavía parece no tener muy claro, sobre todo en la central, que es lo que hablábamos. Corso va a ser el elegido de Fossati en esa posición, pero los acompañantes de este para que den una defensa sólida es lo que no se tiene muy claro. Y veremos si arranca con nuevos nombres el partido de mañana o mantiene estos y ahí nos va a dar un poco de lucidez. ¿Y qué te parece eso de la filtración, de la alineación? Es tanto para escándalo, ¿no? Porque en esta era, pues, Murillo, ya filtrar una alineación no es para molestar, como se ha molestado Fossati, ¿no? Sí, y bueno, los equipos dan sus alineaciones una hora antes de los partidos. Entonces, decir que se ha filtrado, y además no solo es filtrar, sino es cómo trabajó el equipo, cómo fue el último entrenamiento de los equipos. Y bueno, como te menciono, una hora, hora y media antes ya se conoce cuál va a ser la alineación oficial de los respectivos equipos. Entonces, decir que hay un topo, hay un sapo que está Sí. filtrando y que puede perjudicar al equipo, en realidad a mí me parece demasiado, sobre todo porque lo que se conoce en la alineación son los nombres. Pero cómo va a pararse el equipo, eso puede cambiar. Sí, la elección de los nombres puede variar un poco, pero en el caso de Fossati, por ejemplo, todos sabíamos cómo jugaba cada fin de semana con Universitario. Entonces el tema de filtraciones es un poco, hay que tocarlo porque lo ha mencionado el entrenador, pero creo que no debería darle mucha importancia, sobre todo porque no tiene que ver, no, porque ya digo, una hora antes del partido ya se sabe cuál va a ser la alineación oficial. Entonces, el equipo rival va a tener una hora para saber cómo vas a jugar. ¿Y qué te parece? ¿Hay alguna diferencia? ¿Has notado alguna diferencia estratégica de planteamiento de juego entre el Fossati universitario y el Fossati selección? No, he visto y es lo que me gusta de algunos entrenadores, que cambias el equipo que cambies.
vayas a dirigir a donde vayas a dirigir, te cambien los nombres, tú mantengas tu línea de juego, que así vamos a jugar. Obviamente no hay que cerrarse, obviamente vas a tener que hacer algunas variaciones, pero mencionábamos, el carril de polo con Universitario fue uno de las zonas más trabajadas y que con más daño hizo la U el año pasado. Y en los dos primeros goles de la selección peruana de Fossati se vio reflejado eso. Entonces, cambios no hay. Siempre transiciones rápidas, ayudarse en las bandas y que los delanteros estén acertados. Ahora, lo que juega a favor del Era Fossati es el tiempo que tiene para preparar al equipo, ¿no? Sí, ha tenido estos dos amistosos. Bueno, ya se jugó uno, se va a jugar otro esta semana y después tiene la Copa América. Una Copa América que no se le va a exigir a Fossati lo que se le hubiera exigido a Reynoso si hubiera continuado en el cargo o si hubiera otro tipo de entrenador, porque se va a ser consciente de que no ha tenido todo el tiempo para trabajar y sobre todo los partidos necesarios para probar un equipo y que sea y que conforme su columna vertebral. Pero creo yo que puede jugarle a favor eso a Fossati, no ir con una presión, porque antes Perú solía estar entre los semifinalistas de la Copa América. Nos acostumbramos a eso. Alguna vez hemos llegado a la final, por ejemplo, contra Brasil, pero nos tenían acostumbrados a llegar a las fases finales, pero es obvio que no se le puede exigir eso a un técnico que ya lleva unos meses, pero no ha tenido el suficiente tiempo, bueno, hablando de partidos, para probar el 11 que le convence y que se consolide. Creo yo que la Copa América va a ser una especie de prueba, o debería de serlo, para lo que en realidad importa para el Perú, que son las eliminatorias, que debe de remontar unos primeros resultados que vienen siendo un lastre de esos momentos. Perfecto. Bueno, Maurilio, entonces hasta el próximo lunes nuevamente con Hablemos Fútbol, ¿ah? Nos vemos, Jaime. Un gusto para hablar de la selección y veremos y que ojalá la selección dominicana juegue un mejor encuentro que los de Nicaragua para ver el nivel y tal vez ilusionarnos más con esta selección de Fossati. Me olvidaba, Maurilio. Nicaragua, ¿qué te pareció como equipo, como seleccionado? Hubo un equipo muy limitado, o Sí. sea, muy limitado. Se refleja en el ranking FIFA, está en el puesto 100 para arriba. Creo yo que Perú podría haber buscado rivales, no a la altura, pero o sea, que te den un poco más de pelea, porque creo yo que después de los dos goles que vinieron tan rápido, los mismos jugadores bajaron un poco las revoluciones, soltaron un poco el acelerador, lo cual no es una buena señal, pero obviamente que como jugador viendo tú en la cancha te das cuenta de lo que puedes dar y bueno, eso es como que el punto negativo de haber escogido a Nicaragua como rival. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, Jaime.